Hola, ¿cómo estás? Seguimos hablando sobre renovación del entendimiento y cómo implementar este cambio, cómo renovar nuestra mente, cómo cambiar nuestra manera de pensar. El cuarto principio es que debemos reemplazar los pensamientos equivocados con la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a identificar pensamientos equivocados. ¿Cómo identifico un pensamiento equivocado? Si comienzo a descubrir la voluntad de Dios para mi vida, ¿qué es lo que la Biblia dice que yo, como creyente en Cristo Jesús, tengo, soy y puedo hacer? Y de pronto vienen sentimientos, vienen pensamientos contrarios a eso. Yo puedo identificar estos pensamientos contrarios como pensamientos que no son de Dios, que no son parte de la voluntad de Dios para mi vida. El momento que yo identifico estos pensamientos, yo tengo que comenzar a sustituir estos pensamientos erróneos por pensamientos basados en la palabra de Dios. Cuando reconocemos un pensamiento equivocado, debemos admitirlo, debemos reemplazarlo por una correcta manera de pensar basados en la palabra de Dios. Es de esta manera que nosotros podemos alcanzar renovación del entendimiento. Alguien le llama el principio de la taza de té vacía. Si yo quiero probar una especie o una clase de té diferente en la taza que ya tengo y la taza que ya tengo está a la mitad, yo no pido que me coloquen sobre esa mitad del líquido de té ya existente el líquido con el nuevo té. ¿Por qué? Porque eso va a generar una mezcla y yo lo que quiero es probar la verdad y la pureza de esa otra especie de té. Entonces, ¿qué hago? Vacío la taza que tengo de cualquier residuo de líquido. Y luego tengo en la capacidad, teniendo mi taza vacía, tengo toda la capacidad de tenerla llena, de recibir en plenitud todo aquello de ese nuevo aroma, ese nuevo sabor, esa nueva clase de té que quiero probar. Es lo mismo. No podemos permitirnos tener ciertos pensamientos que sabemos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y esperar ser renovados en esas áreas de nuestra vida asociados a esos pensamientos sin renunciar antes, sin vaciarnos antes de los pensamientos que no son de Dios. Esto implica decisión, esto implica valentía, pero el resultado de eso es que vamos a ser capaces de descubrir por nuestra propia cuenta, por nuestra propia experiencia, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es lo mejor que nosotros pudiéramos tener o vivir. Dios es bueno, Dios nos ama y tiene un plan grandioso para cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad descubrir este plan, adoptarlo y vivir en él. Dios te bendiga.